Tiaga, el productor de Los Guardianes de Chávez, productor español, y esto es lo que nos decía él sobre este tema de la inseguridad. Bueno, vamos a conceder que pueda ser una exageración, un poco exageración europea, ¿no? Lo que está claro es que la inseguridad en Caracas ha crecido exponencialmente, que en muchas estadísticas Caracas aparece como una de las ciudades más peligrosas del mundo, junto con Ciudad Juárez, Johannesburgo y otro tipo de ciudades como Mogadiscio y otros lugares que están en guerra, ¿no? Que las cifras oficiales dadas por el propio gobierno evidencian que la violencia criminal y la impunidad está creciendo de manera terrible y que cuando un periodista 6.000 muertos y hace un poco el balance y lo recorta a cuando sale al día, resulta que salen prácticamente a 2 muertos la hora, ¿no? 44 asesinatos al día, una media de 1 muerto cada media hora. Cuando tú lo expones eso así en televisión de esa manera, pues resulta que impacta, porque es mucho más allá que 16.000 muertos, que ya de por sí es mucho, sino que es un muerto cada media hora. Y que todos, como seguramente los espectadores que nos estén escuchando en Venezuela, muy probablemente conozcan a alguien que ha tenido algún problema de índole criminal. Y cuando tú te paras a pensar eso, resulta que las cifras son muy elocuentes y muy evidentes. Concedo, repito, que puede ser una exageración de un español decir que no se puede parar en un semáforo, pero seguramente me estarán escuchando mucha gente de Caracas que sabe que es muy cierto que en muchos barrios no puedes hacer eso. John lo repitió 2 veces, puede sonar como una exageración europea. Lo que también puede sonar como una exageración, pero no europea, venezolana, es lo que escribió en el diario El Nacional Roberto Briceño León, que está en comunicación con nosotros. Usted dijo lo siguiente, señor Briceño León, no tiene dudas de que Caracas es la ciudad más violenta del mundo. Dice que el país tiene una de las tasas de homicidios más altas de la región, 70 por cada 100.000 habitantes. ¿De dónde sacó estos datos? ¿Y por qué hizo este comentario en este importante diario venezolano? La tasa de 70 viene de una encuesta de victimización que realizamos en el Observatorio Venezolano de Violencia este año. Y la tasa de 200 para Caracas también proviene de la misma encuesta realizada este año. Ahora, puede resultar una exageración, pero los datos que tiene el gobierno en las encuestas que ellos mismos han hecho son todavía superiores a lo que nosotros estamos dando. Cuando uno toma los datos oficiales y compara con lo que son las distintas ciudades, ve grandes diferencias muy importantes. La tasa de homicidio, que es la manera como en la ciencia uno mide y compara países o ciudades, indica que Bogotá tiene una tasa de homicidios de 18. Caracas, de una manera muy limitada, muy comedida, podemos decir que tiene una tasa de 140. Es decir, estamos hablando de 6 veces más, 7 veces más que Bogotá, ¿no? Lo cual es decir bastante, mucho más que Medellín, ¿no? Es decir, tenemos una situación muy particular. Ahora, yo quisiera conectar esto, Carlos, con la presentación que hacía Andrés y lo que él reflejaba acerca de la pobreza. Ay, Dios mío. Yo estaría de acuerdo con él que la pobreza en Venezuela ha bajado. Pero si la explicación que Andrés da es que la violencia tiene que ver con la pobreza y la pobreza en Venezuela ha bajado, ¿cómo es que entonces durante estos años se han incrementado los homicidios 3 y 4 veces? Yo pudiera estar de acuerdo inclusive con Andrés y decirle, en Venezuela se ha invertido mucho más contra la pobreza que en Colombia, se ha invertido mucho más contra la pobreza que en México o que en Brasil. Pudiera estar de acuerdo con él en eso, pero la pregunta que uno se queda es ¿por qué entonces Colombia logró reducir a la mitad sus homicidios? ¿Por qué México ha logrado reducir sus homicidios en casi todo el país, salvo en la frontera? ¿Por qué el estado de San Paulo tiene una tasa de homicidios de 9? Es decir, la explicación no la podemos centrar exclusivamente en la pobreza, que es un componente importante, pero cuando uno ve lo que ha sucedido en estos últimos 10 años, encuentra que la explicación de la pobreza no es cierto. Los pobres no son la causa de la violencia, los pobres sufren la violencia. Señor Briceño León, buen punto. Vamos a dejarlo que responda Andrés Izarra. Andrés, perdóname, no entiendo, ¿por qué te causaba gracia lo que estaba diciendo el señor Briceño León? Oye, discúlpame, Carlos, de verdad que no puedo, sino que me causa mucha gracia. Bueno, primero, la pornografía, a la pornografía periodística se le suma, bueno, la falta de seriedad, la irresponsabilidad y la ridiculez.
¿Esos números de dónde son? ¿De una encuesta que hizo quién? ¿Con la validez de quién? ¿En base a datos de qué? ¿Cuál es la metodología? Esa es la opinión que tú lo presentas a tu audiencia. Por eso yo vuelvo a hablar, y no podemos desligarlo, porque tú estás pidiendo opiniones sobre un reportaje periodístico, de la decadencia de tu cadena, y en lo que han caído y en lo que ha tenido que acudir. Vas a compararlo con México, compadre. México tiene al ejército en la calle, con un problema de seguridad el más grave quizás que existe en América Latina. Lo comparas con Colombia, hermano, que tiene un conflicto armado y que, bueno, muchos de esos índices que tú muestras sobre seguridad quizás tengan que ver con esa cantidad de desaparecidos, con esa cantidad de fosas comunes que están apareciendo en todo el país, con la represión de los paramilitares y el asesinato institucional, las ejecuciones extrajudiciales. Por favor, señores, es que lo que da es risa, yo me muero de la risa de eso. Ustedes no pueden comparar esto. En Venezuela se está haciendo un esfuerzo grandísimo a nivel social, y eso va a tener, la respuesta no es inmediata, pero por supuesto que no, sería absurdo creerlo, a menos que queramos exterminar a nuestro pueblo, a nuestra gente que viene envenenada por años de una cultura consumista, de una cultura capitalista que reivindica la bebida, el dinero para aparentar, el tener objetos, el tener cosas, a las poblaciones más pobres. Aquí hay un cambio cultural que hay que hacer y un cambio social que hay que hacer. Y hacer el tipo de comparaciones que acabamos de escuchar no causa sino risa. A la pornografía periodística se le suma el ridículo. Buen punto, Andrés. Quiero escuchar ahora la